Entonces, es importante saber que estamos como en una etapa inicial, pero no tanto. Ya con la búsqueda de antecedentes vamos a ver que se nutre en otros puntos del plan, como el diseño metodológico y las herramientas teórico-conceptuales, que son dos puntos del plan en la parte final. Y desde la facultad sabemos que alguien nos van a orientar para que alguien nos dirija una vez terminado el plan, ¿sí? Entonces esa es otra certeza que sumamos para poder empezar a avanzar. Entonces, primero, antes de comenzar con el trabajo que hacemos hoy, sí, Alexia dice que lo subió el domingo. Sí, hay algunos que ya vimos, otros que estamos viendo. Yo, por ejemplo, tengo 3 pendientes, no recuerdo los apellidos, pero ahora cuando finalice el encuentro los voy a ver y a hacer devoluciones en el Drive. Pero insisto, aprovechen todos los que van avanzando a resolver las cosas que comentamos o a aclarar las cosas que por ahí pusimos que no se entienden bien o lo que falta sobre el archivo del Drive, ¿no? Esa es como nuestra base y nuestro esqueleto de trabajo. Pero bueno, antes de arrancar con el material que tengo preparado para el sincrónico de hoy, me gustaría saber eh, qué cosas les pasaron al momento de ponerse a escribir, ¿no? Tomarnos un ratito para eso, porque en algunos casos hay un desarrollo muy bueno, en otros incipiente, pero desarrollo al fin. Entonces, quiero como ver si hay algo en el orden de la escritura que se les complicó, o si, por ejemplo, el módulo del viernes pasado, donde se habla de que no hay una manera de escribir correcta y demás, los ayudó a esto. Bueno, en fin, hablar un poco de eso. No sé si alguien quiere comentar qué le pasa cuando escribe o se puso a escribir esto. Maru, Buen día, ¿cómo va? ¿cómo va? Bien. Eh, bueno, yo estoy recién por la etapa de el punto 4 es el que tiene la descripción y la enunciación del tema. Sí, Recibí la corrección, al momento de que me corrigieron había solo puesto el tema y bueno, me dijo Fer que estaba bien enunciado y después sumé la descripción y no me costó, digamos, escribir en sí, sino como que tengo dudas en cuanto a si voy bien, justamente por la forma en la que debe tener eh, nada, un plan de tesis o lo que sea. Después se me rompió la compu y no pude seguir con el tema de antecedentes, pero ya estoy para, para ponerme con eso, así que hoy voy a estar atenta en ese sentido. Y me ayudó mucho todo el material también que subieron, los podcasts, como que muy amoroso de su parte, como que estuvo buenísimo escuchar eso y todo lo que sumaron, la verdad. Da ganas de recibirse. buenísimo. Bueno, Pero más que nada la duda de, porque como es sobre un proyecto propio, también no sé hasta dónde está contenido eso. Entonces es como que, digo, estoy hablando de mí todo el tiempo. No sé, dudas de ese estilo. bien. Eso es típico del proceso. Yo en estos casos siempre, bueno, Fer también, ¿no? Siempre recomendamos que ante la duda de si escribo o no algo, lo escriban, porque después va a estar la mirada externa que va a decir, bueno, esto por ahí lo reduciría, o déjalo para tal cosa, o esto en realidad va en otro punto, pero es preferible que esté ahí y no que no esté porque si no, no sabemos, ¿no? Y uno como, en tu caso, como que uno reprime eso y en realidad por ahí era re importante, ¿entendés? Y pensaba, Claro, porque no sé, como que que era muy estando tan personal. adentro, en mi caso es sobre un proyecto de Instagram, una cuenta de Instagram que, bueno, que empezó de una manera y terminó de otra. Bueno, las comunidades de lectores, ¿no? En general, pero en particular una que yo hago. Y entonces como que tengo, como que es todo sobre lo que hice muy amplio y no sé hasta dónde cuento y está contenido en eso. Y después con las palabras claves también me pasó que tenía dudas. Ok. Bueno, vamos a ir avanzando. El tema escritura, preferible que escriban de más y después sobre eso hacer una curaduría y recortar y qué sé yo, y llegar a las 6 páginas que se piden en el plan.
Si en el punto 4 hace, no sé, 3 páginas, bueno, por ahora está bien. Después vemos cómo eso lo reducimos. Pero es preferible en esta etapa escribir de más que escribir menos. Y si es un proceso personal, pensá que nadie lo vivió como vos, entonces nadie lo conoce. Así que contalo igual, digamos. Ok, Eh, perfecto. Kiara también levantó la mano. Sí, Adelante. buenas, ¿cómo va? Bien. Bueno, yo tenía el tema de la reflexión de prácticas en Mundo Samba, o sea, Sí. en las redes y eso. Vi las correcciones, respondí, pero no a la corrección. Ahí no sé si conviene responder a la corrección para que te avise o yo lo puse en verde, la corrección, o sea, que hice, para que lo sepas. Y después cuando empecé a escribir la descripción que me mencionabas, que habría que explicar esto, qué cuestiones quiero reflexionar, es donde me aparecen, cuando me pongo a escribir, como muchas dudas en relación a esto. Específicamente empezar a cerrar el tema, ¿no? Como esto que decía el podcast, de tener 20.000 cosas, empezar a hacerlo cada vez más chiquito, y es donde me aparecen un montón de dudas. De hecho, las escribí, las dejé en rojo como dudas que me aparecen. Eh, y me pasa que no sé desde qué lugar pararme. Si, por ejemplo, si escribir desde los objetivos que teníamos como equipo, y yo voy a hacer un análisis en los objetivos y cómo llegamos a cumplir o no esos objetivos como equipo de trabajo. Si quiero hablar de cómo construimos la estrategia desde esta cuestión de la contrahegemonía que viene a proponer un poco Samba en su identidad, ¿no? De cómo utilizar las herramientas del sistema para proponer otra mirada, para darle voces a otras personas. Como que me empezaban a aparecer todas esas dudas. Mira, te Sí, es, contesto algo. En sí, relación a los comentarios del Drive, digo esto para todos, ustedes pueden o contestar o borrar y ya arreglarlo, porque después nosotros volvemos sobre esa lectura, así que ahí es ok. indistinto. Después, en relación a las reflexiones de prácticas, siempre uno forma parte de un equipo y por ahí hay objetivos grupales y de trabajo grupal, etcétera, pero la reflexión siempre es sobre el propio rol. Por eso yo creo que ahí, no recuerdo bien si era esto lo que te puse, pero probablemente, eh, cuando uno tiene que elegir, no sé, hice una experiencia de un año, bueno, todo el año seguramente no lo voy a reflexionar, pero por ahí hubo 2 momentos donde representó algo para mí, no sé, un conflicto de mi rol respecto de otro o del equipo en el funcionamiento, qué sé yo, pero la reflexión termina siendo propia, ¿sí? Por supuesto, unida y en red con otras personas, porque no estabas trabajando sola, pero el foco tiene que estar en el aprendizaje que ahora a la distancia puedes tener sobre eso o puedes percibir. Ok, lo puedo hacer, por ejemplo, de un mes. O sea, porque yo, por ejemplo, tengo Sí. material de cómo fue la evolución de las estadísticas en un mes de trabajo. O sea, tengo toda esa herramienta. Entonces, decir, bueno, capaz elijo este mes y lo que pasa que no sé si me acuerdo específicamente en qué situación o qué Bueno, por cosas así. eso es un ejercicio por lo general de descriptivo, porque uno tiene que contar qué pasó, ¿no? Y nadie vivió esa experiencia como vos, entonces hay que ser ahí bastante descriptivo, pero tranquilamente podés contar qué sucedía, no sé, que fue un año, qué sé yo, pero que te vas a focalizar en tal mes por tal cosa o por tal motivo. Siempre tiene que estar el criterio por el cual recortamos espacio temporalmente algo, ¿no? Entonces, mientras se explique eso, está genial. Suponte que no sé, que hubo un mes donde había que hacer una acción puntual con determinada promoción, determinado programa, no sé, estoy inventando. Pero Sí, eso sí, sí. fue el foco de todo, bueno, nada. ¿No? Se hace una descripción o un panorama de cómo fue la totalidad, pero se especifica que el análisis va a ser sobre ese momento y ahí ya se entra en detalle, ¿no? Y recordar lo que pasó a veces no es tan fácil. Pero No, bueno, no. es un ejercicio Sí, también. sí, tal cual. Bueno, gracias. De nada. Está Ricardo también con la mano levantada. Hola, ¿qué tal? Buen día, Marco. ¿Cómo estás? ¿Se me escucha? Bien, 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 bien. Sí, el otro día no hice esta pregunta porque me corregiste o me hiciste
una salvedad en el trabajo. Me lo hiciste vos, por eso ahora sí, digamos que te pregunto. Voy a lo puntual. Relacionado al trabajo, por ejemplo, lo mío era el problema, que tenía dudas. Me pusiste que tenía que hacerlo de acuerdo al título, que era una pregunta. Yo había Bien, puesto tres, no sé, o sea, no sé cuál coincidiría más, pero por las dudas te digo, o sea, me pusiste que ponga un problema. Yo escribí tres ejemplos, digamos. Lo dejo por ahí ok. a consideración. Ahora cuando lo vea, lo reviso, pero tu intervención me viene bien para aclarar algo. Quienes están haciendo TIF de investigación, vieron que está el tema y siempre se pide un problema de investigación. Ese problema de investigación no tiene que ser una descripción, porque eso ya va en el punto 4. Se llama problema de investigación a una gran pregunta que engloba ese tema. Si yo estudio, por ejemplo, cómo fue la participación política de jóvenes del secundario en tal año del secundario, mi problema de investigación va a ser una pregunta de ese tema. ¿Cómo fue supongamos que sea participación política de jóvenes en la escuela secundaria 13 de Cava? Mi problema de investigación como pregunta a ese tema va a ser cómo fue la participación política de los jóvenes de la escuela 13 de Cava. ¿Se entiende? O sea, es una formulación de una gran pregunta que yo voy a dar respuesta en mi análisis o en mi TIF. Vos habías hecho como una descripción que era más algo contextual que iba en el texto, pero que no era el problema de investigación. Esa es Claro, la salvedad, ¿sí? Eh, ajá. es una cuestión de forma, o sea, no mucho más que eso. Igual voy a ver los tres ejemplos y te voy a sugerir lo que considere, pero quede tranquilo que era eso. Bueno, sí, sí, sí. Y otra cosa que no entendí también, o sea, te respondí, me pusiste quiénes, hay que explicar esto en un párrafo. Después, o sea, yo te pregunté cuando lo miré, por favor, si me lo podés aclarar, pues la verdad que tengo varias dudas, o sea, muchas dudas. Primero, no sé si digamos, eh, esta investigación o sea, está bien encaminada o no, o sea, estuve averiguando, o sea, buscando también, de acuerdo a lo que estuvimos viendo en la última clase, material y encontré algo parecido también, no mucho, pero algo parecido en un trabajo, en otra provincia, en otro lugar, no me acuerdo bien ahora dónde, porque junté mucha información, ¿sí? Copié muchos links, me armé así una carpetita y con más tiempo lo voy a ir leyendo y sí, ahí voy a ir analizando. Por supuesto que con la última clase y averiguando así en otros trabajos, la verdad que se me abrieron un montón de otras ventanas o puertas que no se me habían ocurrido, ¿sí? Sí. Desde el vamos, el ejemplo ese que hiciste del cine, parecía que coincidíamos, o sea, de cómo me surgió la idea de este trabajo, porque a mí me pasó lo mismo estando haciendo, o sea, hacía la cola en un cajero, esperaba, y bueno, y siempre la gente se pone a conversar y bueno, había dos personas Ujú. casi adelante mío que estaban hablando de ese problema y bueno, y había justamente un señor que estaba muy molesto porque el nieto siempre le preguntaba, pero vos no sos excombatiente, vos no tuviste, no fuiste a la guerra. Y en un principio él sí, se sentía orgulloso de haber ido con todo el grupo, todo eso, pero él no alcanzó a cruzar. Y cuando volvió, nadie lo llamó, nadie lo reconoció, nadie le dijo muchas gracias, nadie lo invitó a participar de nada y siempre se convoca a un pequeño grupo, sí, tratándosele de héroe, dándole ciertos beneficios, reconocimiento. Y bueno, y esta persona que en un principio se sentía orgulloso, y bueno, ya no quería hablar ni con el nieto del tema porque justamente se sentía molesto, estaba indignado por lo que había pasado. Eso le comentaba a otro señor y de ahí me surgió el por qué, ¿no? Pero Claro, sí, esto fue sí. hace un buen tiempo. Era como un ejemplo que
autorreferencial, pero que da cuenta de esto. En cualquier momento puede surgir un interés por un TIF, ¿no? Entonces, por ahí respondiendo a lo que te señalé en el trabajo, cuando hablamos de, bueno, voy a ver qué pasa con tal población o en este caso excombatientes y de tal lugar y demás, estaría bueno en esta etapa empezar a decir, bueno, a ver, ¿a quiénes tengo acceso? Acuérdense del otro día, ¿no? Esto de que las fuentes sean accesibles, que no sean insuficientes, digo, todo lo que repasamos en el módulo 3, si no me equivoco. Entonces, es hacer un mapeo y decir, bueno, conozco a Juan, a Pedro, a Luis y a Mario. Bueno, quizás son mis 4 entrevistados. Hago como ese ejercicio de, bueno, me voy a basar en estas 4 personas. Voy a hablar obviamente de una problemática que involucró un montón más, pero mi realidad, me tengo que recibir en breve, tengo poco tiempo, etcétera, etcétera, es esto. Bueno, listo, son mis 4 personas. ¿Entendés? Te digo esto como ejemplo, pero es como bajar a tierra algo que es enorme y que le pasó a un montón de gente, pero no es, vamos a problematizar eso, pero sobre nuestras 4 fuentes en este caso. Digo 4 por decir, pero es eso, ¿no? Como bajar a tierra, que va a haber un montón de cosas que vamos a hablar y que probablemente no se lleguen a todas las respuestas, pero sí voy a tener una visión de algunas personas que fueron testigos y participaron de ese hecho y que yo quiero saber cosas alrededor de eso. No sé, del momento, del después. Van a aparecer un montón de cosas y ahí va a haber que seguir recortando, porque justamente es un tema bastante amplio, ¿no? Pero bueno, es eso. Cuando te pedía qué casos, era, para no hablar de una generalidad, pensar ya en, bueno, ¿quiénes son las personas? ¿A quiénes tengo a mano o cerca o tengo que salir a gestionar una entrevista? Va por ese lado. ¿Hay alguien más que tiene la mano levantada? Creo que es... Muchas gracias, Marco. No, por nada. Héctor, adelante. Hola, profe, buen día. ¿Me escucha? Sí. Hola, hola. Bueno, en primer lugar, gracias por las correcciones y bueno, quiero comentar algo con respecto a eso. Sí. Si bien para mandar el tip, ¿no? Enviarlo, yo lo tenía copiado en un Word, entonces, claro, nada que ver con una vieja presentación en Word que no seguía la estructura que tenía el Drive. No hay problema. Entonces, Actualizalo tranqui. entonces lo Bien. mejoré y también, Marcos, usted me hizo algunas correcciones que tenían que ver cuál era mi participación, cómo yo me involucraba con el tema. Bueno, las he mandado y mi pregunta es la siguiente, ¿no? Con respecto a eso. Eh, me pareció fundamental el hecho de que una compañera que también perdida en la desesperanza de hacer el TIC, que se llama María Rosa, que está en el Zoom hoy, eh, bueno, de involucrarla en este proyecto, porque fue una participante valiosa dentro del proyecto nuestro que tiene que ver con ese documental de Torello. Bueno, Y bueno, pueden hacerlo lo que los dos tengo el que, TIF. lo que tenemos, entonces lo que tenemos que abarcar o poner cuál sería el rol de cada uno con respecto a esto, ¿no? Claro, exacto. Sí, sí. Pero se puede hacer de a dos, no hay ningún problema. Lo que hay que aclarar es, primero, entre todo lo que representó eso, qué momento van a elegir y el rol de cada uno. Bien, nosotros elegimos, o sea, en el proyecto, o sea, que envié, está el inicio y vamos a trabajar las limitaciones, los miedos, los silencios, como o sea, que vivimos y que nos cambió la vida en ese documental. Perfecto. Creo que eso puntualmente vamos a trabajar.
Bueno, buenísimo. Después leeré los avances, pero si querés ya en el archivo, agregala a ella y también lo agregamos en el título para que nos quede que lo hacen de a dos. Así que adelante con los avances. Tengo a Alejandra Gracias, también que profe. levantó la Gracias. mano. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bien, vos. Bueno, muy bien, todo bien. Bueno, muy entusiasmada con todo este proceso. La verdad es que en todo este tiempo nunca me había pasado de poder estar tan conectada con la temática, bueno, con el grupo aparte. Así que bueno, ante todo, muchas gracias por eso. Bueno, mi duda tiene que ver con respecto a esto del estado del arte. Estuve viendo, vos me habías corregido, bueno, lo que yo había enviado, Marcos, y mi duda tiene que ver con en cuántos trabajos tenemos que considerar para poner dentro del estado del arte, porque por momentos encuentro algunos que por ahí se ajusta a una parte de lo que yo quiero hacer, pero a lo mejor el TIF en cuestión no es, digamos, específicamente de mi temática, pero sí aborda temas que me podrían ayudar. Entonces es como que de pronto sentí como que se me diversificó mucho y que tengo distintos trabajos de un montón de cosas y bueno, si bien hay uno como que me parece que es el central de todos los que he visto, bueno, quería saber eso para no irme tanto de tema. Perfecto. Viene bien tu pregunta para en general comentar esto. Con la búsqueda de antecedentes o estado del arte siempre pasa que lo primero es que uno se pueda apabullar, porque quizás hasta ahora nunca leyó otros TIF o trabajos académicos o ponencias de congresos, por ahí ni sabía que existían algunas de esas cosas, y está bien porque uno no se dedica de lleno a la investigación, ¿no? En general está más vinculado a eso. Pero lo primero es, bueno, hay de todo. Después, hay de todo que se hizo sobre el tema que yo quiero trabajar. Me parece la sensación esta de qué voy a aportar, ¿no? Ajá, Después nos damos cuenta que en nuestro recorte, nuestro trabajo va a ser único y va a aportar una mirada distinta. O sea, son como los niveles, ¿no? Primero, hay de todo, no sé qué, no sé por dónde arrancar. Después, bueno, arranco por acá. Después, hoy van a ver, el ejercicio es elegir dos trabajos y ver qué pasa o qué sucede en relación a esos dos trabajos. Eh, y, y lo que pasa también es esto, yo siempre digo, presten atención no solo lo que uno tiende a hacer es buscar algo casi igual a lo que va a hacer. Bueno, si es un antecedente que me sirva, tiene que ser uno que casi tenga mi mismo tema, que hable de lo mismo. Y probablemente no. Por ahí aparezca tangencialmente un trabajo que hable de un programa de radio, de no sé qué, pero que no sea similar. Pero por ahí leyéndolo, de repente digo, ah, mira, en el diseño metodológico utilizó un focus group, que es una técnica que habla de tal y tal, la define con un autor. Me parece que estaría bueno utilizarla, como que algo te ok, sentís que te puede servir. Bueno, eso es un insumo, entonces yo puedo copiar y pegar esa parte, ponerla en otro archivo, después darme cuenta que el texto que citó es de tal autor que define la técnica, voy a leer esa técnica, veo su definición, genial, empiezo a unir cosas y de repente eso termina siendo una técnica que sirve para mi propio plan y va en la parte de diseño metodológico. Y quizás no era ni siquiera el mismo tema, ¿se entiende? Es decir, eh, tenemos que ver la búsqueda de antecedentes como algo que no nos tiene que paralizar, sino al contrario, habilitar a encontrar cosas que nutran nuestro plan. Hoy lo vamos a ver en el ejercicio. Por ahí hay temas que uno descarta porque no. Yo quiero hacer, no sé, comunicación, educación y este TIF habla de participación política. Bueno, pero si los dos van a hacer entrevistas, quizás si me voy a la parte de diseño metodológico, que me fijo el índice y es la página 50, voy directo ahí y ahí veo qué técnica utilizó y si me sirve o no. O, por ejemplo, eh, al revés, supongamos que yo voy a trabajar identidades como concepto y pero voy a trabajar identidad, no sé, en el rock. Y alguien trabajó identidades en una murga. Bueno, acá bastante parecido, pero o identidades en, no sé, en un grupo de yoga. Bueno, el tema no se parecería,
pero los dos trabajamos identidades. Me voy a la parte de herramientas conceptuales o marco teórico en ese TIF. Y veo cómo definió identidad, si trabajó con Jiménez o con otro autor, y empiezo a leer eso, y quizás es mi entrada a ese concepto que termina siendo una palabra clave y termino definiendo en herramientas teórico-conceptuales del plan. ¿Entienden el camino? Es como que puedo ir por diferentes lugares. A veces pasa que uno lee un TIF y quizás no encuentra nada. Bueno, nada, hay que seguir con otro. Pero por ahí lo que yo siempre alerto es no descartemos al toque. O sea, veamos el índice, veamos la parte teórica y la parte metodológica. Porque ahí nos vamos a encontrar no solo con la persona que escribió el trabajo, sino con la referencia a otros autores y autoras con los que trabajó y quizás no leímos y tenemos que ir a leer. Es eso. Entonces el camino es como al principio un poco apabullante, pero después termina siendo súper útil porque por ahí no hay forma o no hubiésemos encontrado autores y autoras que definan eso de entrada, sino es a través del camino que propone la búsqueda de antecedentes. Perfecto, bueno, muchas gracias, Marcos. Por nada, Susana. Estás muteada, ¿puede ser? Perdone, lo que pasa es que el Ahí otro estás. día no estaba muteada y casi mato a mi perra porque, no, ojo, soy proteccionista, pero casi mato a mi perrita. Porque me estaba haciendo pis mientras me siento hasta hacer los trabajos, me llenó de pis. Perdón. Estoy mirando, viste, las correcciones que me hiciste y son dos cositas nada más y así ya Sí. no interfiero más. Digo que me dijiste que el objetivo de este tip es realizar la producción. Yo puse el objetivo de esta producción. Ahí debería cambiar y decir el objetivo es realizar una producción, ¿no? Claro. Tengo que cambiar esa palabra, ¿no? El objetivo es la realización, es la producción de una crónica. Claro, ahí permitime comentar algo que es para todos. Una cosa es el objetivo del TIF y quizás otra es mi objetivo con ese producto. ¿Se entiende? O sea, nosotros ahora estamos prometiendo lo que vamos a hacer de TIF, en nuestro plan de TIF. Entonces, nuestro objetivo es, en tu caso, hacer un libro de crónicas de tal cosa. Ese es el objetivo. Ahora después, ese libro de crónicas está hecho con un sentido y tiene un objetivo también que es, por ejemplo, no sé, dar a conocer tal cosa, recuperar tal valor, bla, bla, bla. Eso va en otra parte del plan, pero cuando uno describe en el punto 4 tiene que decir cuál es el producto, ¿sí? Era algo de la formulación, porque si no aparecía como el horizonte de expectativas, es decir, lo que quiero que resulte, y en realidad yo tengo que primero describir el producto. Era simplemente eso. Porque eso está en breve descripción y característica del proyecto, ahí es cuando se me hace una laguna. Y yo puse el objetivo de esta producción será visibilizar las historias de vida y vos me marcaste esta. Entonces, por eso mi duda es, ahí tengo que poner el objetivo, ¿es la realización de un libro, ¿no? ¿O es la producción de un libro? Es la producción de un libro que visibilice, ¿sí? Pero nuestro objetivo es hacer el libro. Después, sobre cómo va a ser esa visibilización, lo vamos a profundizar en otro punto del plan, que viene más adelante. Perfecto. Bien, y después, y ya con esto no molesto más, me pones, faltaría algún concepto de comunicación, no sé en dónde agregarlo, cómo agregarlo. Pensemos esto en la búsqueda de antecedentes. Claro. En realidad, en las búsquedas, digo, ahora cuando busques antecedentes o hagamos este ejercicio, fíjate con qué trabajos te encontrás y si hay algún concepto que se puede vincular con tu tema. Porque en las palabras claves como que no vi todavía eso, pero es parte del proceso, va a aparecer. Digo, está crónica, que es un concepto a definir, pero es como si te dijera, ¿cuál es el corazón de lo que querés visibilizar? ¿Qué aparece ahí? No sé, estoy inventando, pero digo, ¿es la pertenencia? Hay un montón de autores que hablan sobre pertenencia, es un concepto, puede ser una palabra clave. ¿Es la identidad? Lo mismo. ¿Es la apropiación? Lo mismo. Son conceptos que están alrededor de lo que uno quiere trabajar.
Pero si no apareció, date tiempo, va a aparecer. O lo vas a Perfecto. encontrar en la búsqueda de antecedentes, digamos. Perfecto. Muchísimas gracias. De nada, Marcelo, ¿Qué tal? ¿cómo va? Bueno, increíblemente hemos manejado telepatía acá con las compañeras, con Alejandra y Susana, porque dos de las preguntas eran esas. Si Bien. yo tengo que justificar lo que yo voy a hacer o por qué eso que yo estoy analizando es importante para la sociedad. No, bueno, ya entendí. Que en realidad mi motivación está muy vinculada a que porque eso que yo estoy investigando quiero que también trascienda, porque es lo que yo siento que yo tengo como misión de vida. Entonces, pero voy al grano de la cuestión que a mí me queda todavía, que surge ahora a partir de la charla, ¿no? Yo estoy analizando mis prácticas en este espacio donde se comunica una conciencia cósmica, que es una nueva conciencia. Entonces, inevitablemente trae hasta un lenguaje propio. Por ejemplo, la palabra conciencia, yo ahora la escribí de corrido como la conocemos todos, pero la realidad, esa palabra, en el formato, se usa de las dos maneras. Hay una que es con SS, conciencia, porque tiene que ver con la conciencia que trae la esencia, que viene a partir de diferentes experiencias, y ahí ya entra en un espacio donde por ahí, bueno, entran las creencias y demás, que no se cuestionan, simplemente esto es información que se transmite. Pero, ¿cómo hago yo para entonces empezar a poner palabras que por ahí hasta me las analizan como errores? Tendría que empezar a aclarar en cada punto, esta palabra está puesta a propósito con SC porque, y ahí es donde quiero Sí, saber cómo me manejo. vos pensás que quien va a leer ese trabajo no está haciendo tu proceso. Entonces, cada vez que aparezca una palabra que, no sé, si yo la leo, quizás también me parece que no se escribe así, digo, no lo sé, podés hacer una nota al pie y explicar esto que me estás diciendo, o a cualquiera que lo lea, digamos. Uno siempre tiene que tener en claro que todo lo que pone en un plan, o en el plan de TIF, alguien que lo lea puede estar en tema, todo, pero no está en nuestra cabeza ni en nuestro proceso y no sabe lo que uno viene haciendo. Entonces hay que ser bastante explícito. Si hay que aclarar algo, que vos lo sabés porque ya lo venís trabajando, pero que no está ahí, ¿no? Bueno, se hace una nota al pie o se explica tal y tal palabra, se utilizan de tal modo por un proceso de aprendizaje que bla, bla, bla. O una nota al pie, o como uno encuentra la herramienta, pero aclarar hay que aclararlo porque si no queda como que se da por sobreentendido algo que Sí, no, sí, sí. no es. Es mejor que sobre y no que falte en ese caso. Y ahora tengo otra pregunta que a partir de escuchar lo que decías a Susana, decías que, bueno, las justificaciones en base a lo que yo me motivó a hacerlo, pero dijiste, en otra parte del plan sí va. ¿En cuál otra parte? Solamente el título para saber ya ahí adelantarnos. ¿En qué parte sí se justifica por qué elegimos esa temática o problema o producción? Va en el punto de justificación, porque ahí es el único momento del plan donde nosotros nos ponemos a ver, pensando en el futuro, qué significa ese TIF terminado, no el plan, el TIF. Digo, voy a hacer tal cosa. Bueno, me imagino que ya está hecho eso que quiero hacer. ¿Qué le ¿Qué aporta efecto produce la en la sociedad? temática a la sociedad? ¿Qué aporta? Ahí es donde, el momento en el que hago el ejercicio de decir algo que todavía no está hecho, ¿qué va a aportar? Es como si fuese el punto de venta, entre comillas. ¿Se entiende? Así que Ajá. yo lo pondría ahí. Pero igual después vamos a trabajar bien eso. Si querés empezar a hacerlo, pero después lo vamos a ver bien. Bueno, puedo decirte una más. Entonces me Breve, quedo dale, ahora así pasamos. Decime. en la bajada del tema, entonces que hay que decir dónde, porque a mí me interesó, no en la justificación, sino en la bajada del título, y donde vos haces las ampliaciones, porque yo voy a hacer esa reflexión. Ahí va. Exacto. Listo, gracias. Buen avance. Lautaro, adelante. Vos, ¿Cómo va? ¿se escucha? Sí. Yo te quería hacer una pregunta. Para el estado del arte, para el trabajo de los antecedentes, ¿sirve diversificar el tema y buscar por concepto? Sí. ¿Entiendes lo que pregunto? Sí, sirve. Después vamos a tener que prestar atención a algunas cosas. Digo, a veces hay conceptos que de acuerdo al tipo de trabajo tienen una línea de pensamiento o están dentro de una línea de pensamiento.
No es que puedo tomar, bueno, un concepto de este trabajo, de este otro, y armar una mezcla. Hay como una lectura posterior. Pero en una primera instancia es un buen camino. Después tenemos No, que yo te ver pregunto sí, porque, por ejemplo, mi TIF, mi trabajo de TIF, es una reflexión de práctica de un programa televisivo. sí, De hecho, Fernando me lo corrigió, me puso como que podría ser producción periodística y juventudes, o sea, hacerlo un poco más amplio. Y por ahí para el estado del arte estaría bueno buscar, por un lado, un texto que hable de juventudes, por otro lado, un texto que hable de la producción en televisión y ir uniendo todo. sí, perfecto. Digo, ahora lo que hay que tener en claro es que cuando te encuentres con trabajos sobre juventudes, probablemente no tengan que ver con televisión, ¿entendés? Igual te va a Claro. servir. Digo, tener esa apertura de no buscar un trabajo que busque, digamos, que resulte igual a lo que querés hacer de jóvenes, televisión y no sé qué, sino que por ahí, no sé, jóvenes grafiteros. Pero si en la parte de teoría define juventudes y vos te sentís emparentado con eso, decís, bueno, listo, lo utilizo. Claro, la pregunta iba por ese lado, porque dudo que llegar a conseguir un TIF parecido, No, por eso, o que trate las juventudes dentro de la televisión, por eso la pregunta. bueno, pero por eso te digo, servir sirve. Puede suceder que te encuentres, no sé, con un trabajo que sea absolutamente distinto y no esté en el campo de lo cultural y el entretenimiento y piensa la juventud solo desde, no sé, desde una mirada más dura. Juventud es justo algo que yo trabajo, ¿no? Entonces, sabemos que la juventud es relacional, no se define tanto por la edad, es más por los consumos, por la autopercepción, digo, hay toda una línea de pensamientos, ¿no? Ahora, puede venir alguien que trabaje otra línea de pensamiento que diga, no, mira, la juventud se define de entre 18 y 29 años como eh, definió, no sé, por ejemplo, el censo o el Estado. Sos joven hasta los 29, después no. Bueno, esas son criterios de pensar algo. Uno puede optar uno u otro, pero tiene que aclararlo, ¿no? Entonces, con esto te digo que por ahí te encontrás con una manera de ver las cosas y vos estás pensando otra, entonces, bueno, ese lo dejo, voy a leer otro. Con esto quiero decir, no siempre lo que encontremos en la primera instancia es lo que nos va a servir o con lo que nos vamos a sentir identificados, ¿sí? Vamos a ir eligiendo, o sea, recuerden siempre que estamos construyendo. Entonces, elijo, pruebo, sí, no, voy por otra cosa, esto sí. Es una curaduría la que uno está haciendo. Bien. Bueno, y aprovechando esto que decís que escribís sobre juventudes, te quiero preguntar si tenés algún texto publicado sobre juventudes. Sí, pero más sobre juventudes y política. De todos modos, ahí hay descripción de qué es la juventud y aplica tranquilamente a la cultura. Así que, pero igual hay un montón de textos de juventudes, que incluso Fer también ha trabajado, así que te podemos recomendar. Dale, sí, estaría bueno. Gracias. No, por nada. Y hay una manito más de Federico. Buenas, profe, ¿cómo anda? ¿Todo bien vos? Bien. Bueno, yo estuve buscando antecedentes, encontré por lo menos hasta ahora 4 trabajos, algunos son tesis, otros no. Eh, lo que sí creo que está bien, cada uno como que toma un enfoque diferente de lo que yo estoy tratando de pensar. Mi tema es sobre las juventudes y la práctica del freestyle en la ciudad de La Plata. Tengo, bueno, hecho un recorte espacio, temporal y demás. Pero bueno, yo quizás lo que más me estoy enfocando es en los sentidos producidos en lo que refiere a la autogestión del movimiento. Y otros trabajos, por ejemplo, encaran al freestyle o como modalidad de libre expresión o como entrada al conocimiento musical o como los sentidos expresados en la vestimenta, en lo lingüístico particularmente. Y nada,
quería saber qué es lo que por ahí tomar o referir de eso, porque es como un camino en realidad que voy a ver con esos antecedentes, pero no son necesariamente lo que yo trabajo. Claro. No, está buenísimo lo que traes y me sirve como ejemplo también para hablar. Siempre cuando hay casos puntuales hablamos en general porque nos sirve todo, ¿no? Es la típica situación donde uno se mete con un tema, empieza a ver antecedentes y dice, ah, ok, hay como otras tantas miradas, ¿no? De entrar a esto. Ahí es ver con qué vos te sentís más cómodo. Digo, si de repente te diste cuenta que, puedo prestarle atención a, no sé, la cuestión estética, que hasta ahora no me había llamado la atención, pero leí esto, está bueno, trabaja con tales autores que no había leído y me resultan interesantes. Bueno, la pregunta es, ¿lo incorporo o no lo incorporo? Y no hay problema si no lo incorporás. Sí hay que tener en cuenta que algo de todo eso te va a nutrir y algo lo vas a dejar pasar. Pero el ejercicio es, bueno, ¿qué 4 antecedentes son, por ejemplo? Digo, ¿son todos TIF, todos de la facultad? ¿Encontraste cosas Sí, externas? hay, por ejemplo, un TIF de la Facultad de la UBA de Ciencias de la Comunicación, en realidad de Sociología, que habla del freestyle como entrada al conocimiento musical y habla más de métricas, de rimas y demás. Otro TIF que es del CONICET, que habla sobre el freestyle como libre expresión. Entonces analiza, no sé, los límites de lo decible en la competencia. Y así cada uno. Y yo por ahí lo estoy pensando más por el lado del movimiento de la autogestión, de cómo se autogestiona, cómo se produce autogestivamente y colectivamente el freestyle y demás. Pero bueno, son distintas formas, por ahí distintos modos de encararlo. Otro trabajo también que hablaba concretamente de vestimenta, de machismo dentro del freestyle, y demás. Entonces, bueno, son diferentes cosas que por ahí yo que estoy bastante en el tema, las veo todas, pero bueno, lo que hablaba el lunes con Fernando es que había que recortarlo a algo concreto para no tener que mirar todo. Claro, exacto. Es que siempre pasa, uno nunca va a abarcar todo lo que pasa alrededor de lo que quiere hacer. O sea, es imposible. Primero, porque somos una sola persona o en algunos casos dos. Eh, Tenemos un tiempo pensado en que pronto nos recibimos. Y sobre todo porque incluso, les doy un ejemplo, a veces hay organizaciones estatales o privadas que pagan grupos de investigación para que hagan o produzcan conocimiento sobre tal tema. Y son, no sé, 20 personas que están un año y medio investigando y se dividen las tareas y qué sé yo, y se llega a un resultado. Y hablan con, no sé, miles de personas, en entrevistas, encuestas, técnicas cualitativas, cuantitativas, digo, como una cosa enorme. Aún así, siempre se ve una parcialidad, nunca podemos ver el total. Imagínense en un trabajo donde uno está solo y donde quiere recibirse en noviembre. Bueno, alrededor del freestyle pasa todo esto. Ahora, yo me quiero quedar en cómo es lo autogestivo. Perfecto, ese es mi foco. Quizás lateralmente en algún momento voy a ver, no sé, la cuestión estética, la cuestión de la pertenencia y algo de lo lingüístico y las métricas de las canciones, no sé. Pero mi foco es el que prometo en el objetivo general, que es el que está en mi tema. O sea, te lo tengo que elegir. O sea, es como que te tenés que quedar conforme con esa elección para avanzar, pero siempre hay un momento de incomodidad de, bueno, ¿para dónde voy? Todo no puedo, tengo que elegir un foco. Bueno, ese es como tu momento ahora, ¿no? Y no, y una última consulta, después en el trabajo, en el desarrollo, todo lo demás igual va a estar referido y se va a poder hacer referencia. Puede o no. Digo, uno puede dar un pantallazo. A ver, supongamos que no querés trabajar la cuestión de género, pero sabés que algo de eso hay en la realidad. Bueno, en alguna parte del trabajo puede aparecer una descripción o algo, o comentarlo brevemente y decir, sobre esto no se profundizó porque no es el objetivo del trabajo, pero das a entender al lector que no es que lo pasaste desapercibido, ¿no? Bien, buenísimo, gracias. De nada, Lautaro, ¿algo más?
Sí, exponiendo lo que decía Federico, me surgió la pregunta siguiente. Nosotros para hacer este trabajo de estado del arte y de antecedentes, solamente tenemos como insumo textos, tesis y ponencias y demás, o se puede sacar información sobre audiovisuales, podcasts y otros consumos. Bien, muy buena pregunta. Se puede siempre y cuando sean producto de una, bueno, valga la redundancia, siempre y cuando sean resultado de una producción académica. A ver, dicho de otro modo, si escucho a, no sé, Claro, o sea, yo no podría sacar un concepto de Luisito Comunica, sino de, qué sé yo, de una gestión sí, 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 se claro, entiende. es decir, el mundo académico, que es donde nosotros ahora estamos prometiendo un plan, un TIF y nos vamos a recibir, es un mundo, no es la totalidad de la población. Así como el mundillo del fútbol es un mundillo, el mundillo del teatro es un mundillo, en el buen término, ¿no? Pero digo, cada uno tiene sus reglas. Bueno, en la comunicación, que es una disciplina que forma parte de las ciencias sociales y de la ciencia en general, hay determinadas reglas. Las reglas es que si uno produce conocimiento, ese conocimiento lo va a publicar en los medios de este mundo, que son los medios académicos, revistas académicas, TIF, hay organismos como CONICET que emplean algunos de estos. Gabriela, se te disparó el micrófono, creo. Digo, hay lugares donde publicar. Entonces, quien viene a investigar o producir conocimiento sabe que se tiene que referir a esos lugares. Entonces, si yo encuentro un blog de no sé quién, que no sé si estudió en la universidad o si es comunicador o no, y dice tal cosa, bueno, es una fuente dudosa. En realidad yo tengo que ver a alguien que haya hecho un proceso como el nuestro. Entonces, ¿a dónde voy a encontrar esos resultados? En TIF, en producciones de revistas académicas, de congresos, etc. No sé si vieron con Fer los diferentes lugares donde buscar antecedentes. Entiendo que sí. Pero digo, en el CEDICI, por ejemplo, todo lo que hay ahí sabemos que es parte de este mundo académico con el que dialogamos. Entonces ahí tenemos la certeza de que son este tipo de trabajos. Ahora puede ocurrir, como para abrir esto también, que alguien que hizo una investigación vaya a Futurock a dar una entrevista. Y yo eso lo consumo en YouTube. Y entonces la persona explique, no, porque en tal investigación, qué sé yo, llegué a este resultado y dice una frase. Bueno, por ahí eso me sirve, pero también después tengo que ir a ver eso que hizo y por ahí lo profundizo un poco, ¿no? No me quedo solo con una declaración. Pero son maneras de entrar a producciones académicas también. Digo, no todo pasa como en la ciencia cerrada, ¿no? Eso se da a conocer también en los medios habituales o no tradicionales. Claro, mi pregunta era más que nada por el tema del consumo, de tener un insumo. Por ejemplo, con el compañero que va a hacer lo de freestyle, él entiendo que va a hacer una tesis de investigación, pero puede ser que alguien haya hecho una tesis de producción, un audiovisual de por ahí de ese mismo tema, y él por ahí la puede tener como insumo. Lo mismo con la tesis que voy a hacer yo de reflexión de práctica del periodismo en la televisión y demás. Totalmente. O sea, ahí va más, obviamente la tesis, el TIF lo vamos a escribir, va a ser en ese formato, pero sí preguntarle como insumo. Así como ustedes por ahí nos brindan un podcast o un video que por ahí son como más amenos de llevar, la pregunta era un poco esa. Se entiende que tiene que tener un marco académico. Sí, pero está buena la pregunta porque permite explicar esto. Digamos, uno puede también encontrar antecedentes académicos o puntas, ¿no? Para después profundizar en otros lugares, ¿no? Sea, no sé, si está estudiando, por ejemplo, la inteligencia artificial y escuchamos la columna de Santiago Bilinskis en Urbana Play con Matías Martín que habló de algo de eso. Bueno, es una punta, por ahí a partir de eso puedo ir a leer otras cosas o voy a ver sus podcasts o su blog, etc. Es como que la búsqueda de antecedentes está focalizada en lo académico y vamos como a los lugares seguros, pero también tangencialmente hay otros lugares donde algo puede aparecer. Lo que es como nuestro filtro sería si eso que voy a citar o a trabajar es parte de una producción académica. Digo, está publicado, ¿no? Es como el filtro.
Ustedes fíjense que en el CEDICI están publicados todos los trabajos académicos de toda la Universidad de La Plata. Tenemos que filtrar por los de comunicación en nuestro caso, aunque sabemos que hay otras disciplinas que nos aportan herramientas, como por ejemplo, lo que recién decía el compañero del freestyle y ese trabajo de sociología. Bueno, quizás hay un concepto de ahí que es importante y lo puedo utilizar. Pero es como nuestro filtro es eso, ¿no? Los trabajos académicos. En la búsqueda de antecedentes y en esto que empezaron a leer y demás, ¿qué otras cosas? Me gustaría que comenten qué otras cosas encontraron, porque bueno, el encuentro de hoy viene siendo muy así y me parece que está bueno sostenerlo. ¿Qué, qué trabajos encontraron? ¿Qué pensaban encontrar y no encontraron? ¿En qué andan con esto? Para destrabar situaciones. ¿Quién más quiere comentar? Susana. Bueno, en el CEDICI encontré crónicas y me guió un montón cómo quiero armar esas crónicas, ¿no? La verdad es que encontré varias, una de violencia de género, otra de Malvinas, unos trabajos impresionantes. Me costó por ahí localizarlos porque me empezó a interesar todo y tuve que hacer un filtro, pero ahí está como, bueno, el trabajo ya concluido, cómo se presenta, cómo se arma todo, y la verdad es que me orientó muchísimo. Genial. Sí, es eso, es como en la amplitud de la búsqueda encontrar lucecitas, ¿no? Es como si uno estuviese en un lugar oscuro y empieza a encontrar luces que, bueno, justamente nos dan luz, nos dan incentivo. De eso se trata. Eh, ¿Qué otras experiencias o qué otras sensaciones están atravesando en esta búsqueda o empezando a buscar, ¿no? ¿Con qué se encuentran? Buenas, ¿se me escucha? No levanté la mano. Ah, ahí levantó. ¿Quién levantó? A ver. Sandra. Sandra, ¿cómo estás? Bien, no, solamente a responder un poco a la pregunta que hiciste recién. Al principio yo vengo pensando en migrantes desde hace varios años y mi TIF iba a ser de investigación al principio, luego lo cambié a producción hace 1 año y medio aproximadamente. Va a seguir así y es un libro de entrevistas, lo que está pensado. No encontré en la facultad, por lo menos en lo que está digitalizado, ¿no? Un libro de entrevistas, sea cual sea, o los migrantes que fueran. Pero sí encontré crónicas y algunas crónicas y bueno, me fueron resultando muy interesantes como están planteadas. Y sí, yo ya había profundizado un poco en trabajos de investigación y bueno, hay algunos que me sirven como para ir viendo, para conceptualizar algunas cuestiones que tengo yo en mi planteo, ¿no? Así que bueno, era un poco eso. Tengo que seguir mirando por otros lugares si existen libros de entrevistas y bueno, y chusmear un poco ahí, pero me falta un poquito. Ok, pero te sentís que vas encaminada, digamos. Sí, estoy mucho más tranquila con eso. Estaba un poco bloqueada al principio cuando había cambiado de TIF, de modalidad, mejor dicho. Pero bueno, este taller, y aprovecho para comentar lo mismo que dijo una compañera recién, la verdad que está muy bueno porque nos vamos encontrando otra vez con la dinámica de la facultad, porque bueno, yo ya terminé la mayoría, creo que ya terminamos todas las materias, menos esta última, así que está buenísimo como incentivo, y aprovecho a decir también que los podcasts que están enviando ustedes sirvió muchísimo. La procrastinación está buenísima, así que bueno, nada, nos está estimulando bastante, creo. Genial, me alegro mucho. Andrés y Ana, no sé quién levantó primero. Ana, vamos con vos, dale.
Buen día. ¿Cómo va? Bien, disculpen que yo entro tarde, pero bueno, dejo a mi niño en el jardín y después puedo venir acá. Lo que me está pasando con el estado del arte es que en mi tema que tiene relación entre el sonido, o sea, más que nada la voz hablada y la clonación de voz a través de la inteligencia artificial, creía tener muy definido el tema. Resulta que en la búsqueda del estado del arte me encuentro con, o no estoy buscando bien, pero me